programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, en riesgo vida de pacientes con VIH por escasez de medicamentos retrovirales. Tu vida depende enteramente de tomar siempre un medicamento de forma crónica y permanente, porque si no tomas ese medicamento, te mueres. Familias enteras afectadas. El problema de VIH en Venezuela, bueno, y en la mayoría de los países del mundo, habla mucho del contexto social y de ciertos valores. Tenemos familias completas infectadas, de madres, abuelos e hijos infectados, y de hecho están en control, muchos de ellos con nosotros. Desinformación, escasez de preservativos y falta de campañas preventivas aumentan riesgo de contagio de VIH en la población. No están distribuyendo condones para fomentar la prevención, se está violando porque no existe bioseguridad. Entonces la salud y la vida de las personas que viven con VIH y de las que no tienen VIH pero que de alguna forma se benefician de los programas de prevención, se está vulnerando su derecho a la salud y a la vida. VIH-Sida, prevención social. Preste atención, expertos recomiendan cómo estirar la platica para cubrir necesidades básicas. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. En tu nevera, tú tienes que hacer una investigación de mercado, tienes que investigar el mercado y ver cuál es la nevera que tú puedas conseguir a menor precio, ¿no? Ante el alto costo de la vida, ¿cómo hacer para que rinda el dinero? ¿Cómo hacerlo? Estudia el mercado, sobre todo aquellos productos que, digamos, tienen esta disparidad de precios. Hoy en día las tasas reales son negativas, quiere decir que tú puedes pedir un préstamo y cada día va a ser más económico para ti realizar este pago. Quincena, ¿qué hacer para que rinda? De acuerdo a los expertos, más del 70% de las personas infectadas por VIH en Venezuela son por relaciones sexuales. Solo todavía un 75% de las formas de transmisión es por vía sexual. Conductas sexuales sin protección pueden conducir a la muerte. La gente no toma conciencia porque nadie sabe lo que es el VIH hasta que lo tiene. Los expertos recomiendan vivir en pareja. Algunos especialistas consideran que la gente sí está informada sobre cómo se contagia el VIH, pero no es consciente de su protección. Entonces, no importa, si yo me llego a infectar con VIH, a eso está el gobierno que me da mis medicamentos, me pongo en control con médico, me dan medicamentos y se acabó. Pues no. Tu vida depende enteramente de tomar siempre un medicamento de forma crónica y permanente, porque si no tomas ese medicamento, te mueres. El problema de VIH en Venezuela, bueno, y en la mayoría de los países del mundo, habla mucho del contexto social y de ciertos valores que realmente son importantes. Entonces, cuando tenemos fragilidad o debilidad en estos puntos, probablemente ocurran estas condiciones y tenemos familias completas infectadas, de madres, abuelos e hijos infectados, y de hecho están en control, muchos de ellos con nosotros. Es un problema, la epidemia en Venezuela existe, no hay que taparse los ojos, pues eso está ahí y puede afectar a cualquiera de nosotros, pues a cualquier familia, a cualquier, digamos, género, no solamente esto es un problema de hombres que tienen sexo con hombres, esto está afectando muchísimo a las mujeres, está afectando a los varones heterosexuales, pues el problema está. Hemos tenido grupos familiares completos infectados. VIH-Sida, prevención social. Según el Anuario de Morbilidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el año 2011 se contabilizaron 1.643 casos de VIH-Sida en Venezuela,
Los beneficiados de los antirretrovirales aumentan cada año y la cantidad de pacientes que reciben terapia antirretroviral creció de 7.170 en 2002 a 43.805 personas en 2014. Sin embargo, las fallas en la entrega de manera intermitente de los antirretrovirales es uno de los problemas que agravan la situación, además de la falta de campañas de prevención. Y esta dificultad básicamente también es por el cambio frecuente de autoridades. Los cambios de autoridades en todos los niveles hacen que obviamente haya, digamos, momentos en los cuales hay baches en la atención. El Programa Nacional Decide, yo lo tengo que decir, históricamente ha funcionado, por lo menos la distribución de tratamiento, la distribución de las fórmulas para los niños ha funcionado. Hasta hace 1 año y medio tuvimos 1 año sin fórmulas, ¿okay? Por un problema que todavía no sabemos claramente qué fue. 1 año sin nuestros niños recibir fórmulas. Los niños no pueden tomar lactancia materna, un niño que nazca de una mamá con VIH, porque aumenta la probabilidad de infección. No sé qué estará pasando, si es falta de planificación, no sé si no se está tomando en cuenta las variables estadísticas, ¿okay? Los datos que se están manejando, o simplemente es que no hay datos. Yo a veces veo en ese centro clínico que hay carteles donde dice no hay Truvada, no hay Norvir, no hay ciertas drogas que forman parte de un esquema. Este joven fue diagnosticado con VIH en el año 2010. En una madrugada comenzó a darme fiebre, no se me quitaba la fiebre y pasé como 15 días con fiebre. Ya cuando la situación comenzó a preocuparnos a mis padres y a mí, bueno, buscamos la ayuda profesional de un médico especialista en infectología. Cuando me dieron la información, evidentemente, sentí que la vida del mundo se me cayó encima, pues. A partir de su diagnóstico empezó lo que él denomina una ruleta rusa para saber si encontraría el medicamento apropiado para él y de forma constante y sin contratiempos. Su médico tratante le hizo un informe y lo remitió al Hospital Clínico Universitario de Caracas para empezar con su tratamiento. Me fui para el servicio de infectología del clínico, es bastante deprimente y que me tenían que mandar a hacer un test de resistencia para saber qué tipo de medicamentos me iban a mandar. Ese día me pude hablar con la doctora que realmente me mandaron a buscar, yo me tuve que ir, contactarla por el privado, sí, por su consulta privada. En la consulta privada fue algo totalmente diferente, la doctora me revisó, habló conmigo, me dijo que evidentemente había que hacer un test de resistencia para saber qué medicamento mandarme. Pasamos como 3 meses esperando la autorización de parte del Ministerio de Salud para el test de resistencia, nunca llegó, nunca se aprobó, porque me informaron que ese test de resistencia era para personas que habían agotado 2, 3 o más esquemas. De acuerdo a los pacientes consultados y especialistas, desde el año 2010 se han producido fallas en la entrega de algunos antirretrovirales. Cada vez que yo iba para el clínico para llevarme un medicamento a la farmacia, siempre había un cartelito que decía no hay atazanavir, no hay medicamento tal. Yo se escuchaba que las otras personas que retiraban el medicamento decían, ¿cuándo llega el medicamento? No, la semana que viene, no, la semana que viene, no, la otra semana. Entonces se le notaban a las personas la preocupación, pues. En 2 oportunidades al menos el año pasado tuvimos rupturas del stock de antirretrovirales, es decir, no había antirretrovirales básicos para pediatría y cuando falta uno, el tratamiento antirretroviral, digamos, óptimo o de alta eficacia son 3 medicamentos. Cuando falta uno de ellos hay que suspender todo el esquema porque este virus tiene la particularidad de hacerse resistente, él muta y como le explicamos a los pacientes, si nosotros damos un paso hacia atrás, no dando el tratamiento, él da 3 hacia adelante y se hace resistente al tratamiento. Desde 1999 y por mandato de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, el Estado venezolano está obligado a suministrar a través del Ministerio de Salud los tratamientos antirretrovirales y los fármacos para infecciones oportunistas a las personas con VIH y con SIDA sin costo alguno, así como la garantía de realizarse las pruebas de diagnóstico, control y seguimiento del virus gratuitamente. El año pasado tuvimos que suspender tratamientos en 2 oportunidades por problemas de distribución. Afortunadamente este año no hemos tenido tantos problemas, pero esto es realmente bien intermitente. Hoy estoy hablando del Hospital JM de Los Ríos, pero estoy segura que esa no es la realidad de alguno de los otros centros de control.
donde sí faltan tratamientos o se vencen tratamientos o entregan los tratamientos con fechas muy cercanas al vencimiento, y esto definitivamente es una dificultad. En la próxima parte, falta de medicamentos dificulta tratamientos para pacientes con VIH. Con VIH, a pesar de que es una enfermedad crónica, se convierte ya en una condición de vida, y aunado a ello le agregas el tema del desabastecimiento en Venezuela de los medicamentos antirretrovirales. La persona se infecta por vía sexual o vía sanguínea. Y más adelante, recomendaciones claves de expertos para estirar la platica. ¿Cómo hacerlo? En el estudio de mercado, sobre todo aquellos productos que, digamos, tienen esta disparidad de precios. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Nadie tiene poder para decidir cuándo terminar una vida sobre otra persona. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El VIH, a pesar de que es una enfermedad crónica, se convierte ya en una condición de vida, y aunado a ello le agregas el tema del desabastecimiento en Venezuela de los medicamentos antirretrovirales. La persona se infecta por vía sexual o vía sanguínea. ONG como Stop VIH dieron a conocer los episodios de desabastecimiento de ciertos antirretrovirales desde el año 2009. Nos preocupa mucho que desde el año 2009 se vienen reportando episodios de desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales en Venezuela, y esto ha sido constante para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Fue súper preocupante y súper grave el desabastecimiento, porque llegaron a faltar incluso hasta 16 medicamentos de los 30 que importa Venezuela. Entre 2010 y 2011, la Organización Panamericana de la Salud reconoció 37 episodios de desabastecimiento en el país y ubicó a Venezuela en el primer lugar de Latinoamérica con estas carencias, dejándolo plasmado en su informe Tratamiento Antirretroviral bajo la lupa. En 2012, la Organización Panamericana de la Salud repitió la calificación. Hubo fallas en 4 meses, y en 2013 el problema se agudizó, pues la intermitencia en el suministro ocurrió en todo el año. Situación similar se presentó el año pasado, pues octubre fue el único mes en el que no hubo denuncias de escasez. En 2015 el primer desabastecimiento ocurrió en enero, luego en febrero, mayo y ahora en junio. Al día de hoy tenemos confirmado que siguen en falla medicamentos como Viradai, Truvada y Norvir. Pero además del tema de los antirretrovirales, está la escasez de reactivos para la prueba ELISA, que sirve para detección primaria del VIH. No hay reactivos porque el ministerio no los ha comprado. Este señor lleva desde el año 98 tomando tratamiento antirretroviral. Al principio tomaba 37 pastillas, ahora toma una sola al día. También ha sufrido por la falta intermitente de su medicina y los reactivos para controlarse su carga viral. Tengo 3 años ya que supuestamente se hace carga viral una vez al año, y CD4 cada 2 años, ahora le pusieron una vez al año CD4 también. Tengo 3 años que no voy a consulta médica, 3 años que me hacen CD4, que me hacen carga viral. ¿Por qué? Porque supuestamente no es reactivo, la doctora tuvo reposo en la cámara para otro sitio, ahora me
Me cambiaron al seguro social, en vez de ponerse uno en central de cita, que todo el mundo sabe que tú eres HIV y ya. Entonces como se estudian como en todas partes. Tanto las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el tema de VIH en Venezuela y las personas que reciben tratamiento en el país señalaron que una de las fallas es no contar de forma regular con los medicamentos para la cantidad de personas infectadas. Que no cuentas con laboratorios que tengan reactivos para hacer exámenes de VIH como son carga viral y CD4, de hongos, de hepatitis. Y finalmente, personas que sepan de lo que son las contrataciones del Estado para medir estadísticamente cuánta cantidad de medicamentos se necesita tener independientemente del costo para atender a las personas que estén infectadas con VIH y aquellas que se pueden infectar. De acuerdo al Programa Nacional de VIH-Sida del Ministerio de la Salud, la cantidad de pacientes que reciben terapia antirretroviral creció de 7.170 en 2002 a 43.805 personas en 2014. El acceso a los medicamentos es a través de la salud pública, es a través de los hospitales públicos. Una persona, una vez que se infecta, puede pasar un periodo de tiempo donde está sin ningún tipo de síntomas. Eso no quiere decir que el virus no esté haciendo daño. En ese periodo el virus está destruyendo el sistema inmunológico, puede afectar otros órganos, como puede ser el corazón, el cerebro, etc. Y el periodo en lo que llega a SIDA como tal, lo que es la enfermedad, que es básicamente el sistema inmunológico está muy comprometido, puede variar desde 2-3 años hasta 13-14 años. Mientras más temprano se comience con las terapias antirretrovirales, el pronóstico del paciente es mucho mejor, o sea, la morbilidad disminuye, la mortalidad disminuye. Por lo tanto, la tendencia actual es que todo paciente que esté infectado con el virus debe recibir tratamiento. Además de las fallas intermitentes de antirretrovirales que denuncian estas ONG y pacientes, también manifestaron que no encuentran algunos reactivos para realizarse, entre ellos exámenes como carga viral en laboratorios públicos. No tienen reactivos desde el mes de enero, pero una carga viral te puede superar fácilmente los 16.000 bolívares y los CD4, que es un poco más económico, te puede superar incluso hasta los 4.000 bolívares. O sea, es muy importante que todos los centros tengan serologías para VIH y que sea gratuita, porque si te lo mandan a hacer pero tiene un costo y ahorita que todo está tan costoso, entonces la gente no se hace el examen o no se controla. Yo creo que aquí el foco fundamental, más que el tema médico, es el tema del control. Para que la gente entienda, es una enfermedad crónica ya. Correcto. Digamos, la gente no se muere ahora. No, sí, se sigue muriendo, ojo. La gente se sigue muriendo. La gente se sigue muriendo. El que se mueran o no va a depender mucho también del paciente. Otro de los grandes problemas que tenemos es que la gente que nos consulta ya llegan con enfermedad avanzada. La gente le da miedo a hacerse la prueba, la gente piensa que ellos no tienen el virus y los que llegan, el 40%, eso está medido, el trabajo que lo dicen, el 40% de las personas que asisten a nuestras consultas ya son personas que tienen SIDA, o sea que ya el virus ha hecho el daño suficiente como para enfermarse. Eso no debería ser. Hace 3 años, según el Anuario de Mortalidad 2012 del Ministerio de Salud, fallecieron 2.161 venezolanos por causas asociadas al virus, casi 1.000 personas más de las que se morían a principios de la década, 1.287 en el año 2000, y más del doble si se compara con los 931 decesos que ocurrieron en 1996. En el último anuario de mortalidad del Ministerio Popular para la Salud, lo publicaron en septiembre de 2014, y HIV y SIDA ocupa el tercer lugar como causa de muerte en Venezuela. En el caso del Hospital Vargas, aquí en Caracas, donde trabaja este médico especialista, sí se han incrementado las consultas por casos de VIH-Sida. Sin ninguna duda, cada día tenemos más pacientes, cada día de consulta tenemos más, abrimos nuevas historias. Sí, nosotros somos un centro de referencia, incluso somos un centro de referencia nacional. Sin duda nosotros sí vemos un incremento en el número de casos. En la próxima parte, urge control prenatal en madres para frenar bebés recién nacidos con VIH. Una mamá con VIH puede tener un bebé sano, perfectamente tomando unas medidas muy sencillas, que es tratamiento antirretroviral desde las 14 semanas de gestación, de 14 a 16 semanas de gestación. Después se le da tratamiento antirretroviral durante el momento del nacimiento, que preferiblemente debería ser cesárea, una cesárea electiva planificada. Y al bebé recién nacido, en las primeras 6 a 12 horas de vida, se les da antirretrovirales. Y más adelante, recomendaciones claves de expertos para estirar la platica. ¿Cómo hacerlo?
estudio de mercado, sobre todo aquellos productos que, digamos, tienen esta disparidad de precios. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque eso está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Como está la juventud hoy en día descarada y no es usar preservativo, he visto niñas de 13, 14 años embarazadas, con 2 muchachitos de encima, con 14 años. Nunca he visto campañas hace muchos años, de hace muchos años atrás. Las ONG indican que la falta de campañas educativas, informativas y de orientación para evitar conductas de alto riesgo sin protección ha incidido en el incremento de los casos de VIH en el país. Nos preocupa que no vemos programas de prevención y que el Programa Nacional de SIDA se ha convertido en una gran farmacia. Hay que insistir y trabajar en los temas de prevención, que yo creo que es la falla fundamental. Todos nos preocupamos mucho de los tratamientos, son importantes. Las personas que están infectadas necesitan tratamiento antirretroviral, pero el que no esté infectado necesita conocer cómo prevenir la infección VIH, y eso es a través de la educación. Hay dos cosas que nos alarman muchísimo. Uno, que esto precisamente, que cada día tenemos gente más joven, y dos, que tenemos cada día más mujeres también. La madre que todavía no se ha incorporado a un control, bueno, hay que educarla. Hay que seguir educando a los médicos en relación a la importancia de la realización del VIH, a creer en un resultado positivo débil o dudoso. No nada más a repetirlo, sino actuar a favor del paciente y decir, bueno, si esto está dudoso, probablemente está infectado, déjenme tomar las medidas. A la gente que empieza la actividad sexual tempranamente, de hecho hay trabajos bien interesantes, donde el promedio de inicio de relaciones sexuales, datos venezolanos, es más o menos 15 a los 15 años, más o menos 15 años. Por otro lado, sabemos que Venezuela es el primer país de América Latina con embarazos precoces. Eso nos da una idea de más o menos cómo es la sexualidad del adolescente. Eso hace que cada día tengan más actividad sexual, pues, y de alguna forma se transmita más el virus y sin duda es un problema. Jonathan Rodríguez de Stop VIH recordó que las labores de prevención han quedado en manos de las ONG y advirtió que ahora se están presentando trabas en el ejercicio de sus funciones sociales, pues en su caso la zona educativa del estado Nueva Esparta les revocó el permiso para ingresar a los planteles educativos para dar charlas de prevención del VIH. La decisión de la zona educativa vino por un oficio que emitió la profesora Nori Soto, en la cual revocan el permiso a la organización Stop VIH, permiso del cual gozamos desde el año 2009. Desde entonces hemos venido trabajando y el programa de educación escolar para prevenir el VIH de Stop VIH ha beneficiado ya en este tiempo a más de 9.000 niños, niñas y adolescentes, y ella pone como excusa allí en el oficio que pues se revoca el permiso porque ellos tienen profesionales capacitados para realizar esta labor. Las funciones de prevención están contempladas en la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus familiares, aprobada en el año 2014. Me parece que es un instrumento bien importante, es un gran avance en la lucha contra el SIDA en el país, pero no se cumple. Se está violando
se está violando porque no hay medicamentos, no hay Viraday, no hay Truvada, no hay Norvil. Se está violando porque no hay fármacos para tratar oportunistas como pirimetamina y otros medicamentos como para tratar la candidiasis. Se está violando porque no están distribuyendo condones para fomentar la prevención. Se está violando porque no hay kit de bioseguridad. Entonces, la salud y la vida de las personas que viven con VIH y de las que no tienen VIH, pero que de alguna forma se benefician de los programas de prevención, se está vulnerando su derecho a la salud y a la vida. Una de las cosas buenas que yo diría, nos damos medicamentos. Lo que pasa es que actualmente el desabastecimiento constante de alguna u otra droga, aunque no veas el impacto en ese momento para las personas que toman esa droga, es una situación de estrés, de peligro. La falta de preservativos también es denunciado por estas organizaciones no gubernamentales y los pacientes. ¿Por qué los condones no están llegando a las regiones? La ministra Nancy Pérez, cuando fue ministra de Salud para principios de año, anunció que el Ministerio de Salud había comprado 18 millones de condones. ¿Dónde están esos condones? Porque cuando tú vas a las farmacias privadas, ni siquiera consigues condones. Y las pocas veces que consigues condones están muy costosos. Si estos condones se vencen y los tienen almacenados y se vencen, entonces no solamente estamos hablando que está perjudicando a las personas para proteger su salud, sino que estás también perjudicando el patrimonio público porque adquiriste una cantidad de condones que dejaste de vencer. La falta de preservativos es bien importante no solamente con el VIH, sino con las otras infecciones de transmisión sexual. El costo de los preservativos, que son bastante elevados, normalmente las personas que más sexo tienen son los que están en edades que eventualmente no tienen la capacidad económica tampoco para poder tener acceso, y eso debe tener un impacto. Te repito que a veces es difícil medirlo, ¿no? Pero sin duda todo esto es una sumatoria de cosas que pues afectan. Los expertos manifestaron que la falta de campañas de prevención en materia de educación genera conductas de alto riesgo ante enfermedades de transmisión sexual, especialmente en los adolescentes. El control prenatal. O sea, aquí la clave es el control prenatal. No hay planificación familiar, no hay control prenatal y eso hace que no se le hace el VIH a la embarazada. Si la embarazada se le hace el VIH, porque eso es la prevención. Lo que pasa es que si no hay control prenatal, o no se hace el ELISA en el control prenatal, la madre no sabe. Esta infectóloga señaló que una mujer embarazada con VIH puede tener a su hijo sano siempre y cuando se controle. Pues es decir, una mamá con VIH puede tener un bebé sano, perfectamente tomando unas medidas muy sencillas, que es tratamiento antirretroviral desde las 14 semanas de gestación, 16 semanas de gestación. El objetivo fundamental es que esté indetectable, es decir, que la cantidad de virus baje a la mínima expresión. Después se le da tratamiento antirretroviral durante el momento del nacimiento, que preferiblemente debería ser cesárea, una cesárea electiva planificada. Y al bebé recién nacido, en las primeras 6 a 12 horas de vida, se les da antirretrovirales. Consideran algunos de estos especialistas que no es por desinformación que la gente se contagia. Yo no estoy tan seguro que exista ignorancia como tal. El drama de toda esta historia es que la gente, aún sabiendo que existe, cómo prevenirlo, cae también. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es sexo. Y el manejo de la vida sexual de la gente es complicado. Esta infectóloga hizo hincapié en la descentralización para la realización de los exámenes y poder retirar el medicamento. Indicó que en el caso de pruebas especiales de carga virales y las subpoblaciones linfocitarias, solo existen 3 centros a nivel nacional. Imagínate lo engorroso que es pagar una serie de estudios para hacer un control, es muy difícil. En cambio, si en todos los centros hubiese serologías, es decir, los reactivos necesarios para hacer los exámenes, mucho más fácil sería el despistaje. Y lo que estamos luchando los médicos y obviamente pacientes integrados a esta, lucha para mejorar la calidad de vida de los pacientes, es que haya descentralización de las pruebas y que se hagan en diferentes centros y hospitales. En Venezuela hay algunos puntos donde ya se está haciendo, pero definitivamente no es suficiente. Se necesitaría que en cada estado al menos haya 2 centros donde las personas podrían acudir a hacerse sus pruebas y no mandar las pruebas acá al Instituto Nacional de Higiene, donde de verdad manejan un volumen muy importante de pacientes. Señala este especialista que no existen datos certeros en Venezuela de a cuánto asciende el incremento de recién nacidos con VIH. Hay un grupo muy importante de mujeres
que no controlan, no hacen control prenatal y llegan al momento del nacimiento sin un examen, sin una evaluación médica, y que por suerte cuando egresan puede ser que se le haga una ELISA y es cuando se enteran de su diagnóstico. Finalmente, esta ONG hizo un llamado a las autoridades para que se declare la emergencia en materia de salud y así agilizar los recursos ante la Asamblea Nacional para la compra de medicamentos y reactivos. Que se declare la emergencia en salud en todo el país. Tenemos una situación en la que no conseguimos antihipertensivos, no se consiguen medicamentos para diabetes, no se consiguen medicamentos oncológicos para tratar personas con cáncer y actualmente escasean 3 fármacos antirretrovirales en Venezuela. El VIH es un tema que nos ocupa a todos. El virus del VIH no distingue entre colores y partidos políticos. Puede ser seropositivo de una persona del gobierno y de la oposición. En la próxima parte, ciudadanos luchan para rendir el 15 y último. ¿Cuánto ganas tú? Alrededor de 9.000 bolívares. ¿Para qué te alcanza ese dinero? Prácticamente para licenciar. O sea, no para mucho, pues. Los gastos de una bebé, los gastos de la comida, más que todo, porque la ropa está incomprable, los zapatos ni hablar. Y más adelante, recomendaciones claves de expertos para estirar la platica. Hoy en día las tasas reales son negativas, que quiere decir que tú puedes pedir un préstamo y cada día va a ser más económico para ti realizar este pago. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Que el único que te la puede quitar es Dios. Él te dio la vida y es el único que tiene derecho a quitarte la vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Compro lo que se puede, he dejado de comer lo más caro. Eso es todo. El Banco Central de Venezuela publicó el 13 de febrero de este año 2015 que la inflación en Venezuela durante el año 2014 cerró en 68,5%. Es hasta ahora la última cifra suministrada por el ente oficial. Si pago alquiler, ya por ahí son 3.000 bolívares, después pago el teléfono y la luz, ahí se va. A uno y otra cosita no alcanza para nada. Ahora menos que nunca. Los especialistas indican que a pesar de la crisis usted puede adoptar algunas medidas que si bien no lo alejan de la crisis, lo preparan mejor para enfrentarla. ¿Cómo hacerlo? En el estudio de mercado, sobre todo aquellos productos que digamos tienen esta disparidad de precios. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. Quincena, ¿qué hacer para que rinda? Sin duda alguna que la inflación ha golpeado severamente el bolsillo de los venezolanos. Múltiples estudios realizados por economistas indican que el 80% de los casos sus ingresos son invertidos en alimentos. El economista Alberto Castellanos afirma que la economía venezolana está experimentando distorsiones que no permiten que el venezolano en la actualidad tenga calidad de vida. Definitivamente estamos en una coyuntura pues que Venezuela no había vivido, tenemos una inflación sumamente galopante, si sigue en estos niveles vamos a cerrar con la inflación más alta desde que se lleva datos en Venezuela. Para no decirle que va a ser la inflación más alta por lo menos en Latinoamérica, posiblemente del mundo, ¿no?
y esto obviamente está afectando el poder de compra de los venezolanos. O sea, cada día efectivamente los bolívares rinden menos. Reitera que como consecuencia de las distorsiones existentes en la economía venezolana, los ciudadanos se enfrentan cada vez más a precios altos y distintos en productos, bienes y servicios en los mercados, pero la situación empeora si no se consiguen y tienen que acudir al mercado negro. ¿Qué hay que hacer? En el mejor de los casos hay que hacer un estudio del mercado, o sea, ir viendo, inspeccionando cómo está el mercado desde el punto de vista de los precios, si tú necesitas comprar un día impuntual, por un lado. Por el otro, efectivamente como tus ingresos son en bolívares y no están alcanzando, todo esto obviamente ha llevado a que, en definitiva, hacer rendido los bolívares cada día más difícil. El economista Carlos Álvarez afirma que la crisis que vive actualmente Venezuela es consecuencia de una caída importante en los precios del petróleo, aunado a otros factores. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. El equipo de 100% Venezuela ubicó a Betty recorriendo el bulevar de Sabana Grande en el municipio Libertador, Caracas. Ella no trabaja, está casada, tiene 4 hijos. Ella nos dice que dada la crisis ha reajustado su plan de gastos. Preparamos los gastos mensuales, la merienda de los niños, todas esas cosas para el mercado, la luz, el gas, todas esas cosas. O sea, su presupuesto se va mayoritariamente en alimentos y servicios. Sí se va. Ya no podemos salir como antes, que necesitamos para tal sitio, para la playa, ya no se puede. Nosotros somos 6, imagínense. ¿Cuánto ganas tú? Alrededor de 9.000 bolívares. ¿Para qué te alcanza ese dinero? Prácticamente para lo esencial. O sea, no para mucho, pues. Los gastos de una bebé, los gastos de la comida, más que todo, porque la ropa está incomprable, los zapatos ni hablar. ¿Cuánto ganas tú? Sueldo mínimo. ¿Para qué te alcanza el sueldo mínimo? Ahorita no me alcanza para mucho. Porque tengo un niño pequeño y ahorita lo va a poder dar demasiado. Hago lo imposible para rendirlo. Si tú consideras que a lo largo del año tú vas a consumir 2 pares de zapatos por tu trabajo o porque haces deporte y tú sabes que tus zapatos de deporte solamente te duran para 6 meses, es mejor realizar la compra anticipada, es decir, es mejor comprarlo hoy a esperar a diciembre que el precio va a estar por encima. ¿Por qué? Porque se proyecta que la inflación para este año cierre en más del 150% acumulado. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, señaló que la canasta básica familiar se ubicó en mayo de este año 2015 en 42.896,91 bolívares. ¿Le alcanza el dinero o cómo lo rinde? No, por Dios, tenemos un sueldo por debajo del sueldo mínimo en este momento los docentes. Eso no es mentira de nadie. ¿Cómo hace usted para rendir ese poco dinero que usted me dice gana? Haciendo colas y más colas. Por ejemplo, hoy tenemos desde las 3 de la mañana para poder comprar algo en el Bicentenario. Porque dice algo, no había de todo. Ni leche no había azúcar. O sea, es algo fortuito que consigas todos los alimentos. En la Gaceta Extraordinaria 6.181, publicada el 8 de mayo de este año 2015, el Ejecutivo Nacional aprobó el aumento del 30% del salario mínimo, el cual alcanzó los 7.421,68 bolívares en 2 fases. El primer incremento del 20%, el 1 de mayo, y el segundo de 10%, el 1 de julio. En la próxima parte, recomendaciones claves de expertos para estirar la plática. Hoy en día las tasas reales son negativas, que quiere decir que tú puedes pedir un préstamo y cada día va a ser más económico para ti realizar este pago. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. Nadie tiene esa potestad de quitársela a nadie. Solamente Dios. Dios es el único que la puede quitar.
Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Más que todo en la comida se va todo el dinero. No va para comprar medicina, ni ropa, ni calzado. Todo queda en la comida, ¿no? Ya no alcanza, mami. Mi marido estaba administrando y todas estas cosas. Aunque en estos tiempos la palabra ahorro pareciera estar desaparecida del diccionario, los economistas apuntan algunos tips para tratar de sortear la crisis. Preste atención. Si usted cuenta con dinero extra, invierta. Bienes de primera necesidad, bienes que no sean perecederos. Si necesitas comprar, por ejemplo, una nevera, tú tienes que hacer una investigación en el mercado, tienes que investigar en el mercado y ver cuál es la nevera que tú puedas conseguir a menor precio, ¿no? Pero si no tienes estas necesidades, obviamente lo que puedes hacer es comprar estos bienes que son de primera necesidad, que no sean perecederos, y almacenarlos, por supuesto. Si usted cuenta con tarjetas de crédito, úselas. Hoy en día las tasas reales son negativas, quiere decir que tú puedes pedir un préstamo y cada día va a ser más económico para ti realizar este pago. Si a mí me preguntas qué haces tú hoy en día en tu día a día, bueno, yo prácticamente todos mis consumos los hago con tarjeta de crédito, porque eso me permite a mí pasar los gastos a periodicidad diferente, extender mi periodo de pago y cada día se me es, entre comillas, más fácil realizar estos pagos. Si usted va a comprar ropa, calzado o juguetes, los expertos recomiendan que lo haga de forma adelantada. No espere, por ejemplo, a diciembre, cuando seguramente los costos serán mucho más altos y su poder de compra esté más comprometido. Existe un dato que es estadístico, que es el índice de salario real, que es un dato que muestra el Banco Central de Venezuela, pero lamentablemente no tenemos data reciente. Es decir, el Banco Central no está mostrando este dato. Por lo tanto, es difícil estimar, ¿no? Podemos hacer estimaciones, pero no son oficiales. Sin duda, este año el poder de compra de los venezolanos pues, va a perder más del 100%. O sea, estamos hablando de que la inflación va a estar alrededor de 140-150%, en el mejor de los casos la inflación calculada. A Del Valle también la ubicamos en el Boulevard de Sabana Grande. Ella no trabaja, pero su esposo sí. Dice que el sueldo de él y una ayuda que le envía uno de sus dos hijos, quien vive en el extranjero, le alcanza. En realidad, bueno, comprando en el mercado y Pedeval me alcanza. Porque somos pocas familias, somos un hijo, mi esposo y yo. El dinero no alcanza ahorita para nada. Hay que ver cómo rebuscarse por ahí, con cualquier cosa, buscar dinero, sobrevivir. Lo primero que tú haces con ese dinero, ¿qué es? La comida, ¿verdad? Bueno, las cositas de uno, lo personal. Los especialistas indican que a pesar de la crisis usted puede adoptar algunas medidas que si bien no lo alejan de la crisis, lo preparan mejor para enfrentarla. Sé que es difícil, pero el venezolano por naturaleza es emprendedor y como te comentaba anteriormente, en tiempos de crisis las oportunidades hay en la calle, hay que salir a buscarlas. Capaz es un momento importante para tomar decisiones y decir sí, me voy a arriesgar a hacer este negocio teniendo en cuenta todos los riesgos que ocupa el país.
El informe del SENDA señala que en un año, es decir, entre mayo del año 2014 y este mayo 2015, la canasta familiar tuvo un incremento de 120,2%, lo que en bolívares se tradujo en 23.392,11 bolívares, más que tuvo que desembolsillar el venezolano para adquirir la canasta hoy día, según el SENDAS, en 42.846,91 bolívares. ¿Cómo haces tú para estirar tu presupuesto? Ahorita vengo a ver unos cauchos, 28.000 bolívares, unos cauchos 13. Cuando hace 2 meses los acabo de comprar en 8.000 bolívares. ¿Cómo hace? Dime tú una definición de precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Yo quiero una definición de un precio justo, porque el precio justo no existe. ¿El dinero te alcanza? Sí me alcanza. Sí me alcanza, ¿por qué? Yo me he limitado a comer un poco más sano, para empezar por ahí. Y realmente ahorita yo venía del mercado, iba a comprar caraota, arroz, un quesito que iba a comprar, me llamó un señor y tuve que venirme. Pero yo no necesito estar comiéndome un gusto cada uno, yo soy llanero, donde la carne vale ahorita 250, aquí es que vale 800. Porque no puede ser que tú pases tanto tiempo en la universidad y lo que tú vales ni siquiera te alcance para comida, mucho menos para vestido, y si es para viajar, mucho menos. Para el economista Carlos Álvarez, es importante aclarar que el tema inflacionario es muy delicado y será la periodicidad en los cambios de precios lo que determinará el fenómeno al cual nos enfrentemos. El espiral hiperinflacionario es que tú estás viendo que hay un aumento sumamente importante en los precios, pero que tú lo ves en un lapso de un mes. Es decir, tú ves en un mes que hubo un cambio de 10%. La hiperinflación, tú ves un cambio en un mes de 50, 60, 70%, o lo ves en un día ese cambio de 10%. Entonces, es probable que vayamos hacia allá. No necesariamente, porque se pueden tomar las medidas para corregirlo. Pero esto es básicamente la diferencia, la periodicidad que existe en el cambio de los precios, en esta subida de los precios. La próxima semana en 100% Venezuela. Ante la crisis, recomendaciones para la sustitución de alimentos en dieta diaria del venezolano. Comer bien no es solo quitar el hambre que puede sentir una persona, es nutrirse adecuadamente. Y para nutrirse adecuadamente, nosotros tenemos que consumir una variedad de alimentos. Vemos con preocupación que hasta hace unos 10 años nosotros veíamos cuál es el desayuno de un venezolano o de un niño venezolano de cualquier estrato socioeconómico. Todos coincidían en una arepa con queso blanco, con caraota o con un huevito, pero ya eso desapareció. Ya no hay ni huevos, ni caraotas, ni queso blanco. Hábitos de consumo. ¿Cómo comer bien hoy? Patrona de Venezuela envía un mensaje de fe y reconciliación. Nos deja impactado que un proceso de restauración tan complicado, tan difícil, pueda haberse hecho en 6 días como se restauró la imagen de la Virgen de Coromoto. Manifestación física de la Virgen de Coromoto. Esto y más, la próxima semana en 100% Venezuela. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com. Mi vida depende enteramente de tomar siempre un medicamento de forma crónica y permanente, porque si no tomas ese medicamento, te mueres. El problema de VIH en Venezuela, bueno, y en la mayoría de los países del mundo, habla mucho del contexto social y de ciertos valores. Nuestra recomendación que damos es que hay que tomar una planificación sumamente estratégica de parte de tu consumo. ¿Cuánto ganas tú? Alrededor de 9.000 bolívares. ¿Para qué te alcanza ese dinero? Prácticamente para lo esencial. O sea, no para mucho, pues. Los gastos de una bebé, los gastos de la comida, más que todo, porque la ropa está incomprable, los zapatos ni hablar.